de servicio donde se guarda el estado de las asignaciones de direcciones IPv6. ¿Qué es lo que necesitan los hosts para poder utilizar una conexión a Internet? Aquí vemos algunos puntos los más importantes. Un prefijo IPv6, o sea, una dirección del tipo global IPv6, de aquellas direcciones que ustedes seguramente ya vieron con la instalación del cliente o a través de la asignación de IPv6 de la red wireless, aquellos prefijos que empiezan con el 2001, que son los prefijos utilizados en la región de la LACNIC para identificar las direcciones globales. Es un tema importante, además, como cada región utiliza un prefijo diferente para aquellos que hagan minería de datos, para aquellos que analicen logs, para aquellos que saquen estadísticas, es importante saber que cada una de las regiones utiliza o se nos asignaron un prefijo diferente, por ejemplo, para sacar análisis de tráfico, para estratificar diferentes tipos de tráfico por región, por ejemplo. La dirección de la ruta por defecto, además de la dirección IPv6 que yo genero, que alguien me entrega a través de determinado mecanismo, necesito una dirección por defecto, o sea, la dirección a través de la cual voy a sacar todo el tráfico de mi host o de mi máquina o de lo que sea. El hop limit habló, no voy a abundar sobre el tema, ya el hop limit habló Alejandro de mañana, es ese número que yo le asigno al paquete y que cada router por donde pasa le resta 1 hasta llegar a 0 y descartar el paquete. Eso en el caso de que el paquete no llegue a destino. Si llega a destino, obviamente, eso no pasa. Y el link local, la MTU de la red, que el mínimo ya hablamos de mañana, 1280 para IPv6. Acá tenemos un problema, porque a pesar de que los mecanismos de autoconfiguración nos dan casi todo, no nos dan un dato muy importante, que es el dato del DNS. ¿Cómo configuro yo el DNS? En los mecanismos de configuración de IPv4, bueno, el DNS en general nos da un DHCP, si estamos utilizando un DHCP, o si tenemos direcciones fijas, bueno, lo configuramos nosotros a mano, etc. En IPv6, la asignación de la dirección de él o los servicios de nombres es un inconveniente. O sea, el mecanismo de autoconfiguración no lo da. Hubo varias propuestas, desde el inicio del desarrollo del protocolo, algunas se quedaron por el camino y básicamente una se está utilizando ahora. Una de las propuestas era incluir en el mecanismo de autoconfiguración, el mecanismo de autoconfiguración se llama SLAAC, Stateless Link Autoconfiguration, no me acuerdo más. Esa es una de las opciones, o sea, era haber diseñado el protocolo e incluirle en los mensajes de intercambio para autoconfigurar las interfaces las direcciones de dónde estaban los DNS. Eso no funcionó, evidentemente no funcionó, y no funcionó porque no esté definido. Ustedes tienen en todos sus Linux un cliente que se llama RDABD, que ese cliente asigna hacia adentro números de IP, como si fuera un DHCP, y además la ubicación de los DNS. O sea, está definido, está implementado en algún software, pero no está a nivel, por ejemplo, de routers que se usa lo que vamos a ver de router advertisement, y etc. O sea, y porque es muy difícil implementar un protocolo nuevo en un mecanismo de autoconfiguración que ya fue definido. O sea, tiene que haber mucha coordinación entre los vendors, modificar los sistemas operativos, etc. Eso no creo que vaya a pasar. La segunda opción fue definir un grupo de direcciones Anycast, donde los servicios puedan ir a consultar cuáles son los DNS que tienen disponibles. Eso en el 2006 también fue desechado porque utilizaba un grupo de direcciones que ya no se usan más en IPv6, así que ese mecanismo, segundo mecanismo, también quedó por el camino. Hay un tercer mecanismo, que es el que se utiliza ahora, que es entregar solamente con el DHCPv6 las direcciones de los DNS que vamos a utilizar. Entonces ahí, en el mecanismo de autoconfiguración que implementaron los routers, más los anuncios de DHCPv6 que anuncian dónde están los DNS, tenemos el servicio de autoconfiguración completo. Eso es lo que se usa ahora, es lo que vamos a ver en el resto de la presentación, o que vamos a poner más énfasis, y es lo que van a ver ustedes en la práctica, en la máquina virtual, un tipo de configuración de este tipo.
Esto ya lo vimos, ¿no? Esto ya lo explicamos y es, en general, los mecanismos que tienen que enumerarse manualmente son los hosts, los routers y los servicios. Esos deben configurarse con direcciones IPv6 globales completas, o sea, ahí no hay mecanismo de autoconfiguración. Hay ciertos mecanismos, yo les voy a dejar para que ustedes lo dichen después, formas de numeración de la red, formas que son no compatibles con el protocolo, pero sí que tienen que ver con la numeración que ustedes hicieron en IPv4 para que hagan un tipo de numeración similar donde puedan identificar fácilmente, mirando la dirección IPv6, cuáles son los nodos que antiguamente habían configurado o que siguen configurados como IPv4, no antiguamente. Los servers y los servicios manualmente. Las direcciones link local son autoconfiguradas en todos los nodos, o sea, nosotros no vamos a configurar nunca una dirección FD80, eso ya lo vimos, ¿no? Eso se configura automáticamente. Cuando arranca el sistema operativo, sí y solo sí tiene soporte para el stack IPv6. Ahí está donde fue definido en qué RFC fue definido el IPv6 Stateless Address Configuration, el 4862. Los hosts escuchan mensajes router advertisement. Esto quiere decir que para configurar una dirección IPv6, los hosts lo primero que hacen es escuchar en la red algún dispositivo que les diga cuál es el prefijo que tienen que usar. No la dirección completa, el prefijo. O sea, el prefijo que utiliza la red. En general, en el 90% de los casos, el que envía esos mensajes router advertisement son los routers, obviamente. Se pueden configurar otros servicios que hagan, que emitan mensajería router advertisement, por ejemplo, el RDADB, que yo les mencioné. Eso manda mensajes RA para configurar los hosts. Pero básicamente el mecanismo es, los hosts escuchan en la red. Cuando recién se integran, ¿no? En el link local, lo primero que hacen es configurar su link local y después escuchan en la red a que alguien les entregue un prefijo IPv6 para terminar de configurar su dirección. Recuerden que lo que van a obtener es solo el prefijo, le faltan 64 bits que los van a configurar de la misma forma que configuraron las link local, o sea, con el EUI64. Vamos a ver un ejemplo ahora. Entonces, lo de abajo, ¿no? La dirección global se crea con el prefijo anunciado por un router y con la dirección MAC aplicada o con el algoritmo de EUI64 aplicado a la dirección MAC de la tarjeta. Bueno. Aquí seguimos hablando de autoconfiguración stateless, ¿no? O sea, nadie guarda el estado de las direcciones que entrega. Un host ingresa a la red, escucha, o en el peor de los casos, o hace un request para que un router le anuncie el prefijo, recibe el prefijo y configura su link local, su dirección global, digo. Con el mismo mecanismo para los últimos 64 bits que utilizó para definir su link local. En ese mensaje RA, investiguen un poco sobre la mensajería RA porque además de ser sumamente útil, además es bastante peligrosa. La red no debe recibir mensajería RA de cualquier lado. O sea, debería recibir mensajes RA solamente del router que ustedes autorizaron a mandar mensajería RA. Los mensajes RA es un vector de ataque, o sea que hay mecanismos más o menos seguros, por ejemplo, los que utilizan switches Cisco, por ejemplo, hay una configuración que se llama RA Guard, que lo que hace es aceptar mensajes RA solamente de la VLAN o solamente de la boca que tiene conectado un router y no de ninguna otra. Porque si yo mando mensajes RA desde un host, por ejemplo, estoy falsificando el prefijo de la red y quedándome con tráfico de otros hosts. Así que RA Guard es muy importante. Los que configuran IPv6 en eventos como estos, por ejemplo, en redes locales, habiliten los RA Guard en todas las bocas, excepto en aquellas del switch, excepto en aquellas que ustedes autoricen a recibir mensajes RA, o a mandar mensajes RA a la red, mejor dicho. Hay un software, si no lo tienen los switches, hay un software que se llama RAMOND, que lo que hace es un daemon
que se quede escuchando por mensajes RA y si recibe mensajes RA de lugares que no están permitidos, los dropea. O sea, se le establece cuál es el router que tiene que mandar los mensajes RA y si recibe mensajes de ese tipo desde cualquier otro lado, descarta los paquetes. Si no tienen habilitados en los switches o en el hardware, pueden utilizar el RAMON en un servidor que es lo suficientemente efectivo como para casos normales, ¿no? Los mensajes RA contienen dos flags. Esto es importante. Estos mensajes RA son mensajes de autoconfiguración que se les envía a los hosts. Y tienen muchos flags, pero estos dos, lo que se les dice a los hosts es: yo mando el prefijo, pero las direcciones de DNS las tienen que ir a buscar al servidor de HCPv6 que está en la red. Ese es un seteo. El otro seteo es: yo no entrego nada, el prefijo IPv6 y los DNS IPv6 tienen que ir a buscarlos al servidor de HCPv6. En ese caso la configuración obviamente no es stateful, no es stateless, sino que es stateful, ¿no? O sea, el DHCP guarda un estado de las direcciones y DNS casino. ¿Sí? ¿Sí? Ah, no, pensé que... Este es el segundo mensaje. O sea, el primero, yo te doy el prefijo, los DNS hay que ir a buscarlos al DHCP. Segundo tipo de mensaje. Yo no tengo nada, el prefijo y los DNS hay que ir a buscarlos al DHCP. Y el tercer mensaje es: no hay mensajes RA en la red, hay que configurar manualmente o ir a buscar las direcciones en otro lugar. Lo que se estila hacer en la mayoría de las redes es utilizar el mensaje RA, o sea que los routers entreguen el prefijo de la red, que son además los que mejor lo conocen, y enviar y prender el flag para que vaya a buscar los DNS al servidor de HCPv6 más cercano en la red. Esa es la configuración estándar para establecer servicios de autoconfiguración stateless IPv6 en una red. Y ahora, si funciona bien la animación, lo vamos a ver mucho mejor acá. Tenemos un host con esa dirección MAC y en la otra punta un router con esa dirección link local. Presten atención porque esa dirección link local se va a utilizar dentro del mecanismo de autoconfiguración. El router además responde a una dirección multicast FF02.2.2 que significan todos los routers. O sea, cuando un cliente mande una solicitud de RA, o sea, un request de RA, a esa dirección, el router más cercano va a responder y le va a entregar lo que pide. ¿Cómo lo va a hacer? Lo primero que hace el host es configurar, aplicar el algoritmo de UBI64 a su dirección MAC para crear los 64 bits después del prefijo. Eso es lo primero que hace. A partir de eso crea su dirección link local. La dirección link local, ¿se acuerdan? El prefijo FE80 2.2 y le agrega en la dirección que generó a través de la aplicación del algoritmo de UBI64. FE80, fijo para las direcciones link local, y la dirección EUI64, y ahí completa la dirección link local que ustedes tienen. Ya hablamos bastante de esto. Segundo paso, hace una detección de si esa dirección que él generó ya no existe en la red. O sea, trata de hacer una detección de direcciones duplicadas dentro de la red. Esto es sumamente difícil que pase porque teóricamente es muy difícil que dos interfaces de red en el mismo segmento tengan la misma dirección MAC. Yo he visto cualquier cosa, yo he visto tarjetas de red que venían con software para cambiar la dirección MAC, pero no debería pasar, ¿no? Entonces, el segundo punto, el DUAD, o sea, Duplicate Address Detection, tendría que dar, no, esta es la única dirección, seguir adelante. Tercer paso, después de configurar la dirección link local, preciso una dirección global para salir de Internet, ¿no? Acá empiezo a configurar la dirección global. Los hosts también pueden mandar mensajería, que se llama Router Solicitation, o sea, van a buscar a un router en la red que le mande un RA, que le mande la información que precisa.
Acá se me quedó algo. Bueno, acá me faltó un pedazo de animación, por eso dije que no funcionó. El RA, el Router Solicitation le manda al router, le pregunta cuál es el prefijo que puede usar. Cuando encuentra el router más cercano, el router le dice, el prefijo que debes utilizar es el 2001-690-11. ¿Mm? Eso es lo que recibe el host. Este es el prefijo que yo tengo que utilizar para configurar mi dirección global IPv6. A partir de eso, crea su dirección con los dos componentes que ya tiene. Lo que recibió del router, el prefijo, y lo que él mismo generó en el paso anterior, o lo genera de vuelta, en el paso anterior, que es el aplicar el algoritmo a su dirección MAC. Y ahí queda configurada la dirección IPv6 global. Después de eso también hace lo mismo. Hace una duplicate address detection para ver si, además de la dirección única local, esta dirección global en su red no existe. Obviamente no puede existir, por el mismo caso anterior. Y configura el dato que faltaba, el default router. O sea, por dónde va a salir Internet. Ya tiene sus direcciones, la local, la global, le falta la ruta por defecto. ¿Cómo hace para configurar la ruta por defecto? La ruta por defecto ya la recibió del router en el mensaje router advertisement. Y configura la ruta por defecto con ese dato. La ruta por defecto que le envía el router es su dirección link local. Esa es la ruta por defecto que configura el host para acceder a Internet. ¿No? La dirección link local del router es la más estable, ¿no? Es la que generó el router cuando arrancó, la que configura automáticamente teniendo en cuenta sus interfaces, o sea, esa dirección no cambia. Es la más estable en ese segmento de red, es la que el router le entrega para configurar el default route y por dónde va a salir Internet. La crea entonces configurando el 2.2.0, que es su ruta por defecto, todas las redes, con la dirección que generó. ¿Y qué falta? Los DNS. Los DNS volvemos a la explicación que hicimos anteriormente. ¿Cómo configurar los DNS? Configura los DNS de acuerdo al mensaje que recibió del router, o sea, a cómo tenía prendidos esos dos flags. ¿Qué le dijo? Vaya a buscar un DHCP o utilice otro mecanismo. Bueno, seguramente en el 90 y pico % de los casos lo que se utiliza es obtener la dirección a través de un DHCP-V6. No va a obtener solamente la dirección DNS porque el mensaje RA ya le entregó todo lo demás. Lo único que le falta es el DNS. ¿No? Acá algunas referencias, después vamos a ver cómo funciona con DHCP. Aquí hay algunas referencias de DHCP-V6, es diferente a DHCP-V4. De hecho, en el servidor vamos a tener que tener corriendo dos daemons, uno IPv4 y uno IPv6, uno para cada funcionalidad, IPv4 para lo que usamos normalmente, IPv6 solo para entregar los DNS a la red, para que los prefijos puedan salir a Internet, o puedan resolverla. Bueno, algunos datos adicionales. Autoconfiguración stateful. El segundo caso que yo les comentaba. Lo que puede pasar también, o lo que se puede hacer, es que el router en el RA no entregue absolutamente nada y le diga a los hosts en ese mensaje, no, configuren completamente los datos de autoconfiguración, los datos en su proceso de autoconfiguración con lo obtenido de un servidor de DHCP-V6. O sea, en este caso el DHCP-V6, en una configuración stateful, va a entregar el rango de direcciones, o sea, le va a entregar una dirección, va a guardar el estado de esa dirección y a quién se le asignó, por eso es stateful, y además le va a entregar todos los datos adicionales, excepto la ruta por defecto, porque los DHCP no entregan ruta por defecto. Esa es una mala noticia. Entonces, configuración, autoconfiguración, utilizando en este caso un servidor DHCP versión 6. Que responde a esa dirección. FF02 está en la presentación anterior, en aquellas direcciones especiales definidas. Bueno, esta es una de ellas. ¿Se acuerdan que le comenté que íbamos a usar con el DHCP?
Entonces le pregunta, ¿cuál es la dirección del DNS server? Y manda un request a la red que va a recibir el DHCP-V6. Acá funciona. Eso tiene que haber funcionado en la otra presentación también. Ese dato que solicita, el servidor DHCP-V6 responde con un replay diciéndole que el DNS es ese. Eso se configura manualmente. Nosotros le decimos al servicio cuáles son nuestros servidores de DNS. El host configura el DNS, por ejemplo, lo guarda en los Linux o Unix, recuerden porque lo vamos a usar en la práctica, en etcétera, resol.conf, ahí guarda las direcciones DNS que va a utilizar el host. Los dos tipos de configuración se complementan, lo que yo les decía al principio. O sea, la solución que vamos a utilizar es aquella que nos da a través de mensajería router advertisement el prefijo, el host configura los otros 64 bits y nos entrega la ruta por defecto. Y se complementa porque va a ir a buscar los DNS a través de un servicio de DHCP-V6 que tengamos corriendo en nuestra red. Esa es la forma estándar y más conocida de autoconfiguración de direcciones IPv6. Router entregando prefijos, DHCP entregando DNS. Bueno, eso era lo más importante que quería mostrarles de autoconfiguración. Vamos a abrir, ahora sí, sí. Hay dos cosas ahí. Hay servicios que no se configuran como redes. Por ejemplo, a veces yo utilicé indistintamente host con servicios, o sea, con servicios con servicios públicos, DNS, servidor web, etcétera, y a veces lo utilicé también en nuestras máquinas personales. Capaz que eso confunde un poco. Hay configuraciones que se tienen que hacer no como redes, sino como host, o sea, con la dirección de 128 bits completas. Esos casos de configuración son, por ejemplo, los routers, por ejemplo, los servicios, el DHCP, no sé, las interfaces de red de los hosts, un servicio, un Apache, un DNS, etc. Las interfaces de un router, las interfaces de un host, lo que se pone en el DNS. Esos son direcciones 128 bits completas. 2001 y termina en FF, CW o lo que sea, como se hacen completas y se hacen en forma manual, yo tengo que tener una forma de configurarlos, un plan de direccionamiento acorde que me permita identificar y que no tenga que numerar con los 128 bits, ¿no? Como las redes son muy grandes, yo puedo elegir dentro de esa red que tengo asignada cualquier dirección para enumerar el host que me parezca un poco más familiar. Ese es un caso. El otro caso, que no lo vamos a ver, es cuando se quiere llegar al usuario final, por ejemplo, un ISP quiere llegarle con un plan de numeración a su usuario final. Una forma de asignarle al usuario final es asignarle una dirección IP para su CPE y que él ahí se arregle, por ejemplo. Esa es una forma. Lo que se hace es numerar con redes, o sea, asignar redes. Un usuario final, lo vimos en una presentación ahí, cómo asignan determinados proveedores. Un usuario final puede obtener un 64, por ejemplo. Y ese 64 utilizarlo dentro de su casa como quiera. Separar el 64 en varios bloques o en varias direcciones 128 para enumerar sus servicios o para servicios que se autoconfiguren manualmente o dinámicamente. Una cosa es numerar los servicios con direcciones completas y otra cosa es entregar direcciones para que el que vaya a utilizarlas tenga la libertad de hacer lo que quiera. Por ejemplo, usuario final es un 48, un 64. A eso me refería con pensar en redes. Lo que se asigna siempre son redes. O sea, tú tenés para tu red interna un 48 para tu infraestructura. De ese 48 vas a sacar 64
para numerar las VLANs, por ejemplo. En cada 64 vas a subdividir para numerar otro tipo de servicios y después las direcciones finales para numerar un servicio específico, un host, etc. Lo que hay que pensar es más que nada en redes, en grandes bloques de numeración en lugar de direcciones individuales. Pero más que nada el asignar redes se utiliza para usuarios finales o para la CNIC asigna una red enorme, tú esa red la simplificás en redes más chiquitas y después así hacia abajo. La diferencia es que al usuario final ahora le llega una red y no le llega un número único. O sea, se llega mucho más abajo con las redes que lo que se llegaba antes. Sí. A ver, perdón. No alcanzo a comprender. ¿Cómo evitar los mensajes RA o qué pasa cuando llegan? Aló. Sí. Luis Carrillo de CanTV. Sí. En la presentación dijiste que cuando se empiezan a recibir muchos mensajes RA era peligroso. Operativamente, ¿cómo se ve eso en una red? O sea, ¿cómo afecta eso a la red? No sé si dije muchos, más que nada mensajes RA, o lo que quise decir, mensajes RA de dispositivos que no están autorizados en la red a mandar mensajería RA. A eso me refiero, negados. Exacto. La diferencia es que otro servicio que no sea el autorizado por ti esté recibiendo mensajes, esté autoconfigurando hosts con direcciones que no van a llegar a ningún lado. O sea, en el router tú definís un prefijo para asignar a toda la mensajería RA que está, no solo está permitido, sino que está configurado para que ese prefijo salga a través del router que lo está anunciando. Si llegan prefijos de otros lados, o estás configurando mal, o autoconfigurando mal los servicios con un propósito específico, no permitido, o es un error de configuración. Por ejemplo, los Windows, a nosotros en un evento nos pasó que Windows Vista empezaron a mandar mensajería RA y la red se cayó. Obviamente se cayó porque estaban configurando prefijos que no llegaban a ningún lado, o que eran de redes, o que eran de hosts propios. Entonces, el efecto sería que te colapsa la red. Sí, correcto. Parece un loop, pues, cuando te afecta todos los recursos. Pues. Sí, exactamente. Okay. Una más y arrancamos con la práctica, si no, no llegamos. Sí. En caso de que el prefijo que asigna el router... Buenas tardes. Sí. En caso de que el prefijo que asigna el router es menor a barra 64, digamos barra 96, ¿cómo se forma la dirección de host si el EUI64 tiene un tamaño de 64 bits? Por lo que tengo entendido, en la definición del protocolo tiene que asignar un prefijo que se pueda completar en la autoconfiguración con los otros 64 bits. Claro, pero eso es en el caso que el prefijo que asigne el router es de tamaño barra 64. Sí, ¿y por qué no habría de anunciar un 64? Error de configuración. Error de configuración. Sí. Y bueno, y ahí el proceso de autoconfiguración no va a llegar al final, no se va a configurar y te va a pedir el dispositivo que lo configures manualmente, porque hubo un inconveniente en el proceso de autoconfiguración. Gracias. Seguimos, levantamos, todos tienen las máquinas virtuales, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, yo quiero mostrarles dos cosas importantes en estas prácticas. Primero es la herramienta que vamos a utilizar. Espera un segundito que arranque la máquina virtual. Todos tienen la máquina virtual, ¿no? Tiene unos PDF que son las tres prácticas que vamos a hacer. Una es la autoconfiguración, creo que la otra es de DHCP y una de DNS. Vamos a empezar, esta que tenemos medio fresquito acá con la de autoconfiguración. Pero antes le voy a mostrar el emulador, que yo creo que esto va a ser útil incluso para su trabajo diario con otras cosas que no tengan que ver con IPv6.
Aquí tenemos, en la máquina virtual tenemos dos carpetas donde están las prácticas. Las prácticas no son los PDF, las prácticas son unos archivos de configuración de las topologías de red que vamos a utilizar para nuestras prácticas. Y abajo tenemos un Wireshark. Las prácticas son bastante completas, hagan hasta donde puedan, porque incluso las prácticas están definidas para que ustedes hagan inspección de paquetes, para que vean en los paquetes RA, por ejemplo, en los paquetes de DHCP, qué es lo que pasa, cuál es la información que va en cada una de las tramas. Entonces, si no pueden llegar a analizar con Wireshark, bueno, no hay problema. Lo importante es tratar de hacer las tres prácticas y tenemos media hora, o sea, no nos queda muchísimo. Así que hagamos lo que podamos. Abajo está el Wireshark, que lo que va a hacer es cargar archivos que tengan un dump del tráfico de la interfaz, y con el Wireshark vamos a poner un filtrito de ICMPv6 y vamos a ver qué hay en el contenido de cada paquete, de cada uno de los tipos de paquetes que vimos en los procesos de autoconfiguración, por ejemplo. Y abajo, o ahí en el medio, hay un link que se llama Core. Ese es el emulador. Lo que hace el Core, si encuentro el mouse les digo. Lo que hace el Core es, el Core utiliza en este caso sobre Ubuntu, un tipo de máquinas virtuales sumamente liviano, que arranca muy rápido. La infraestructura que ustedes definan, la topología que ustedes definan arranca sumamente rápido, y pueden emular servicios como los que estuvimos viendo ahora. Servicios de todo tipo. O sea, todos los servicios que ustedes puedan instalar en un Linux están disponibles en este emulador, con la ventaja de que para utilizar todos los servicios solamente hay que instalarlos una vez en el host y utilizarlo con todas las máquinas virtuales. Entonces, para prototipear, por ejemplo, topología de red, esto es sumamente rápido. Voy a hacer una rápidamente. Voy a colocar un router, un switch, algunas terminales, y un host, por ejemplo. Y después hago los links. Esto se puede definir en la configuración. Automáticamente, cuando se ponen en la topología los hosts, el router, el switch, etcétera, automáticamente les asigna una dirección B4 y una B6. ¿Qué rango de direcciones B4, qué rango de direcciones B6 utilizan? Es configurable en el emulador, no lo vamos a hacer ahora. Pero ustedes pueden definir cuáles son los rangos que utilizan. En este caso estamos utilizando la red 10 y el prefijo de documentación. ¿Se acuerdan que hablamos en la mañana el 2001 DB8? Entonces, yo configuré esos dos prefijos en el emulador de máquinas virtuales para que asigne automáticamente direcciones de esos dos rangos cada vez que se crea un host nuevo o un router nuevo, etc. Y después lo que tengo que hacer es arrancar la emulación. Con el botoncito verde, cuando las máquinas se ponen en verde, la emulación ya está funcionando. Imagínense ustedes tratar de levantar, en este caso, 6 máquinas virtuales en otro emulador que no sea ¿cuánto les llevaría configurar un Linux para cada máquina virtual, etcétera? Aquí la emulación ya está funcionando. Cada uno de esos componentes de la topología es una máquina Linux, con todos los servicios que tiene el host. O sea, puedo levantar cualquier tipo de servicios. Y de hecho, haciendo doble clic en cada uno de los hosts en este caso, o de las terminales, abro una terminal de configuración y funcionaría, por ejemplo, un pin 6 a la 2001. DB8 0. O sea, le voy a hacer un ping desde la terminal que está abajo a la izquierda al router que está arriba del todo. O sea,
es efectivamente una red que está funcionando así. Estoy haciendo un pin 6 y estoy llegando a través del switch, donde está conectada esta terminal, al router que está arriba del todo. Perdón, no escucho, ¿le pueden acercar? Cuando le estás haciendo pin 6, ¿tocas la máquina directamente o haces llamada a un IP que está allí? No vi bien esa... No, directamente, ahora se me fue. O el copy-paste, no sé si se allí. Sí, se me fue la máquina, pero ahora simplemente doble clic sobre una terminal, abre sobre una de los portátiles que está ahí dibujado, abre una terminal. Y haciendo un doble clic sobre cualquiera de los componentes de la topología, también abre una terminal para trabajar en ella, que es lo que vamos a hacer justamente en la práctica. Le decía un doble clic acá, también funciona como abrir la terminal. Si detenemos la simulación, con el botón derecho sobre alguno de los componentes puedo configurarlo. Puedo cambiarle el nombre, puedo cambiar el rango de direcciones que va a recibir, etcétera. El tipo, o sea, si puse un router, en realidad no quería un router, quería un switch, bueno, acá puedo cambiarle de router a switch. Y puedo configurar los servicios que estén funcionando en ese componente de la topología. Esos son todos los servicios disponibles en el host, o sea, donde está corriendo la simulación. Puedo seleccionar los servicios que yo quiero que funcionen puntualmente en ese componente de la topología. Entonces en el router seguramente está funcionando Quagga, que es un software que funciona como router con unos comandos similares a Cisco. En las terminales está funcionando un Linux común y corriente, etc. Entonces lo que vamos a hacer bueno, acá tiene algunos componentes gráficos que nos ayudan, por ejemplo, a definir o a mostrar gráficamente. Acá puedo definir colores, etcétera. Puedo definir colores para agrupar ciertos componentes de red. Y puedo hacer redes lo más complicadas que se me ocurran. De hecho, no vamos a hacer nada con esto, pero podría hasta definir acá. No es lo que queremos hacer, pero... Puedo simular una red wireless. Y cuando arranco la simulación, eso se comporta como una red wireless. De hecho, si yo alejo alguno de los componentes de la red, se rompe el link, porque queda fuera de alcance. Puedo definir incluso el alcance de cada uno de los routers. Ven que, bueno, cuando vuelvo se restablece el link, etc. O sea, es una herramienta de simulación muy completa, donde ustedes eventualmente pueden empezar a diseñar un pequeño laboratorio en IPv6, ponerle servicios dentro de cada uno de los componentes y probar la conectividad primero en este sistema, que no van a romper absolutamente nada, antes de ponerlos en producción, o por lo menos que les va a servir. Es un gran diseño, les va a servir muchísimo porque es muy liviano. Pueden poner una innumerable cantidad, pero una cantidad muy grande de hosts, servicios, routers, etcétera, y hacerlos funcionar y testear los servicios entre ellos. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora es cargar vamos a hacer la práctica de autoconfiguración. Abran la carpeta funcionalidades,
auto stateless, la opción, el archivo autoconf E1. Esto es una topología configurada y guardada en algún momento. O sea, las topologías que ustedes definen acá, por supuesto, las pueden guardar para trabajar después, ¿verdad? Esta es una que definimos para esta práctica y que tiene este formato muy, muy simple. Lo que les pido es que trabajen ustedes, que vean el práctico que está en PDF de autoconfiguración y que carguen esto y que, bueno, es muy simple, es un router y un cliente. Traten de llegar lo más adelante posible. Insisto, si quieren obviar, hay una parte en la gráfica que dice hay que abrir una terminal y empezar a hacer un dump de los paquetes que reciba la interfaz para después analizarlos con el Wireshark. Esa parte, si ustedes quieren, no la hagan porque eso lleva un tiempo, pero la práctica en general es muy cortita, así que los animo a que lleguen. Perdón, los animo a que lleguen al final. Por cualquier duda yo voy a estar dando unas vueltitas por ahí. Todos tienen el PDF, ¿verdad? Los PDF de las prácticas los tienen todos. Estaban en los CD. ¿Sí? Perfecto. Comenzó ayer con una clase sobre IPv6 que duró todo el día. El día de hoy vamos a conversar algunos temas bien importantes sobre el tema de IPv6, sobre la transición a IPv6, la migración, la necesidad de adaptarnos a este nuevo protocolo, que no tiene nada de nuevo, pero que no lo han adaptado a muchos países y nosotros somos uno de ellos. La idea con esto es dar a conocer lo que significa el IPv6, es transmitir la importancia de adoptar esta norma y este protocolo a nivel nacional, por no solamente sobrepasar los problemas que se avecinan en cuanto a la limitación que tiene la red de crecer producto de que el IPv4 está agotado ya a nivel mundial, sino también por el hecho de la visibilidad que puede tener Venezuela en otros países y que ya incluso se está dando situaciones en las que redes que son IPv6 puras, Venezuela no tiene visibilidad sobre esas, o desde esas redes. Entonces, es bien importante que entendamos la situación y que podamos establecer a partir de las jornadas de hoy y jornadas como esta que seguirán haciéndose en el futuro, cuáles son los pasos a seguir para que Venezuela, de manera organizada, adopte esta tecnología y este protocolo y se coloque a la par de otros países que ya lo han venido haciendo. Para ello es muy importante el compromiso no solamente de los órganos rectores como el Ministerio de Ciencia y Tecnología, como CONATEL, sino también de operadores telefónicos, de operadores de telecomunicaciones, como es el caso de CanTV, y que también se ha adoptado no solamente desde el punto de vista de las plataformas de transporte, sino también desde quienes ofrecen servicios TI, centros de datos, portales, servicios de red de diferentes índoles, etc. Entonces, el camino es largo, no es tan simple como a veces quisiéramos verlo, y pasa por varios elementos, no solamente el tecnológico, sino también, por ejemplo, el regulatorio. Es importante que comencemos a trabajar en la formulación de regulaciones o de normas técnicas que determinen los lineamientos que deben seguir las instituciones para adoptar este tipo de tecnología. Y creo que ya se está dando el momento de comenzar ese camino. Este es un primer esfuerzo que lo hemos realizado con el apoyo del ACNIC, y por eso acá presente nuestro amigo Juan Carlos Alonso, que además dirigió el taller, la clase de ayer. Quisiera también comentarles que hemos estado trabajando en el desarrollo de varias páginas o varios portales asociados con el tema IPv6. Uno es el que estamos viendo en este momento, es el protocolo IPv6, está colocado en el portal del CNTI, es ipv6.cnti.gov.be. También hay un dominio ipv6.be en el cual está colocado el foro de esta jornada, en donde está parte del registro en línea que algunas personas llenaron, y donde también están colocados los materiales de la clase de ayer, y estará colocado el video de la clase de ayer. De manera que aquellas personas que no pudieron asistir ayer, aunque estuvimos
sala llena. Algunas personas que se registraron no pudieron asistir, e incluso otras que llegaron no pudieron entrar, productos no se habían registrado previamente. La vamos a colocar de manera que lo puedan consultar en línea junto con todo el material que se mostró, tanto presentaciones como material de trabajo. Otro tema importante es la invitación a aquellas personas que representan instituciones públicas a que presenten, a que conformaremos unas mesas de trabajo con el objeto de redactar documentos de carácter regulatorio y normativo que nos permitan definir las líneas o las obligaciones que deben cumplirse a nivel nacional para poder garantizar una migración, un paso hacia el soporte IPv6 dentro de las redes venezolanas. Entre otras cosas, por ejemplo, el hecho de que cualquier tecnología, tanto de hardware como de software que se compre, debería tener soporte a IPv6, soporte certificado IPv6. Deberíamos poder definir unos planes de migración a aquellas instituciones que tienen responsabilidad sobre el tema de capas de transporte y de telecomunicaciones, etcétera. Entonces, además, nuestras instituciones, que casi todas manejan información desde nuestros portales, deberíamos tener una revisión completa de nuestros sistemas informáticos y la capacidad que tienen estos de soportar el protocolo IPv6, cuáles de nuestros sistemas tienen esa capacidad y cuáles no, de manera de poder marcar una hoja de ruta para esta migración. Entonces, todo ese trabajo deberíamos comenzarlo a hacer en los próximos meses, para lo cual seguramente estaremos invitando. Dejo colocado aquí, el dominio no se ve, pero es ipv6.cnti.gov.be, ya está en línea, lo pueden consultar. Desde ahí estaremos colocando también el enlace al dominio ipv6.be, en donde estaremos colocando todos los eventos de este tipo, con material que vaya surgiendo de diversos cursos, talleres, foros, etcétera, etcétera. Igualmente, cuando comencemos a trabajar en las mesas de trabajo para el tema del aspecto regulatorio, también estaremos colocando allí todo el material, de manera que aquellas personas que no puedan asistir pero tengan cosas que decir, haya interacción y haya opinión sobre el material que se va a estar colocando. ¿Sí? Eso es la introducción. Es una introducción un poco común, pero creo que este evento marca una pauta de una intención a comenzar a trabajar en un camino de soporte a una tecnología que, si bien no tiene una implicación o un impacto directo en la población, lo cual lo hace a veces difícil de explicar o de darle su importancia, sí es un elemento fundamental para el crecimiento de la red, el acceso a las tecnologías de información en Venezuela y el trabajo de investigación e innovación. Entonces, los dejo con los ponentes. Muchas gracias. Para nuestra primera ponencia del día de hoy, continuidad del modelo operativo posagotamiento del IPv4, invitamos a Juan Carlos García, quien es consultor en certificación digital e integrante del staff permanente del Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe, LACNIC. Disculpen, es Juan Carlos Alonso. Bueno, buenos días. Gracias nuevamente a los que vimos ayer, gracias a los que vinieron hoy. En nombre de LACNIC y a través de mí, el agradecimiento por permitirnos participar de este evento, del inicio de una carrera en el despliegue de este nuevo protocolo, que sin duda nos va a dar muchísimas seguridades en cuanto al despliegue de nuestras redes, en cuanto a nuestros planes de migración, despliegue de nuevos servicios, etc. Como ya habían mencionado en la apertura, hay una situación que cuando se empezó a diseñar la infraestructura de Internet,
ni siquiera se pensaba, y es que la cantidad de direcciones disponibles, o sea, aquellas direcciones que se le asigna a cada uno de los sistemas que intervienen en la gran red de Internet, nadie pensó en aquel momento que ese espacio de direcciones tan enorme se iba a terminar. Nadie pensaba que el exponencial crecimiento, el explosivo crecimiento de Internet iba a tener las características que está teniendo hoy en día y fundamentalmente el gran crecimiento que ha tenido en los últimos 10 años. Cada vez hay más dispositivos conectados a Internet. Ya no es extraño que cada uno de nosotros tenga más de un dispositivo que necesite conectividad a Internet. Un desktop, una PC, una tablet, teléfonos inteligentes, etc. Y muchísimos más servicios que recién se están vislumbrando y que ni siquiera tenemos idea de los que van a aparecer en el futuro. Eso hace necesario una cantidad de direcciones enormes para que todos esos dispositivos estén conectados a la red. Vamos a ver entonces cuál es el estado de situación actual de ese proceso de agotamiento que se ha acelerado en los últimos años y cuáles son las soluciones que ya están en producción, aquellas soluciones que ya se pueden instalar en nuestras redes para seguir creciendo sin ese terrible problema que es la escasez de direcciones y por lo tanto las limitaciones que eso acarrea en el crecimiento de nuestras redes. Antes que nada quería presentar un poco a la ACNIC. La ACNIC es para nuestra región de Latinoamérica y Latinoamérica y Caribe. Es la organización internacional que asigna los números, los grandes bloques de numeración IP en toda la región. Hay otros organismos similares a la ACNIC en las otras regiones del globo. Cada uno cubre alguna parte del planeta. Lo que nos corresponde a nosotros es Latinoamérica y Caribe. Originalmente, la IANA, que es la organización que está ahí encima de todo, encima de esa estructura, es la encargada de asignar los grandes bloques de direcciones IP a los registros regionales. O sea, la ACNIC recibe de la IANA esos grandes bloques que se denominan bloques /8 y a su vez a sus miembros, todos ubicados en nuestra región de cobertura, les asigna bloques más pequeños para su uso dentro de sus infraestructuras, dentro de sus áreas de negocios, etc. Esa es un poco la estructura. La IANA ahora es un organismo que forma parte de ICANN. ICANN es una organización un poco más grande que cubre, o que es la encargada de todos los espacios de numeración, números IP, y además registros de nombres de dominio. La ACNIC, además de administrar recursos, tiene ciertas características. Es una organización sin fines de lucro, o sea, lo que la ACNIC recauda, además de cubrir sus costos de operación, la gran mayoría es volcada nuevamente a la comunidad. Mi participación en estos eventos es uno de los casos para los cuales la ACNIC destina fondos, los sistemas de becas, los eventos, pequeños fondos. Hay un programa muy interesante que se llama FRIDA, para lo cual la ACNIC aporta muchísimo dinero cada año para fomentar y proyectar pequeños proyectos de innovación. Son fondos de 1 o 2 años, depende del tipo de proyectos, depende de la cantidad. Los invitamos a ver el sitio para averiguar un poco más de estos proyectos. Seguramente algunos de ustedes tengan algún proyecto que les resulte interesante presentar para que puedan ser financiados. Es una organización, la ACNIC es una organización además basada en membresía, o sea, todas aquellas organizaciones a las cuales la ACNIC le asigna recursos, automáticamente pasan a ser miembros de la ACNIC. O sea, y esos miembros tienen la característica de que pueden ser electores y elegidos dentro del directorio de la ACNIC. O sea, es una organización bien amplia y muy basada en la comunidad. También es interesante recalcar lo que no somos. La ACNIC no es una entidad reguladora, a pesar de que en muchos documentos se menciona a la ACNIC como un ente regulador. La ACNIC no es un ente regulador, tampoco quiere serlo. Tampoco controla contenidos, tampoco es la tarea de la ACNIC. Y fundamentalmente se encarga solamente de direcciones IP, o sea, no es tampoco un registrador de dominios, no tenemos nada que ver con las actividades de registro de dominios.
Y ahora sí, puntualmente, ¿cuál es el problema del agotamiento? La IANA tenía un pool que si bien era muy grande de direcciones IPv4 del anterior protocolo, en algún momento se iban a terminar. Y ese es el estatus actual. Cada uno de los registros regionales tiene esa cantidad de grandes bloques /8 y la IANA tiene 0. O sea, la organización que estaba arriba en la estructura que nosotros vimos ya no tiene más direcciones IPv4. Eso quiere decir que cualquiera de nosotros, cualquiera de los registros regionales, si va a pedirle direccionamiento a la IANA nos dice que no hay más. Se me fue el otro. Esa es la proyección, o sea, antes eran proyecciones, cuándo se van a acabar, cuándo se terminan las direcciones, para cuánto más tenemos, ya no tenemos. Las direcciones acabaron en mediados de 2011, se entregaron los últimos 5/8. Entonces los registros regionales, la CNIC y los otros, estamos trabajando solamente con el stock disponible que teníamos remanente y el que nos entregaron cuando finalizó el stock. O sea, eso es lo que le queda a la CNIC para entregar a todas las organizaciones en toda Latinoamérica. El stock actual de direcciones IPv4 en todas las regiones del globo está mencionado, está graficado ahí. APNIC, que es la región que cubre Asia y Pacífico, ya no tiene tampoco stock propio para entregar direcciones IPv4. Lo único que está haciendo es ha reservado una pequeña cantidad de direcciones para entregarle a aquellas organizaciones que recién entran a Internet. O sea, aquellas que nunca tuvieron direccionamiento IPv4 y que quieren ingresar a la red. Bueno, para esas sí hay pequeños bloques, pero solamente para entrar operativamente en la red, para numerar su infraestructura. Tampoco para desplegar redes, no sé, redes de telefonía, por ejemplo, o ingresar con grandes negocios en el área. O sea que no solo la escasez ha llegado al pool central que tenía la IANA, sino que ya está acercándose en muchos de los registros regionales, la CNIC incluido. De hecho, APNIC ya se quedó sin direccionamiento IP. Y bueno, y eso es lo que queda remanente. En la CNIC nos queda un 3.7% medido en /8, que ya van a ver que parece bastante y que no es bastante. Esa es la proyección de agotamiento, o sea, cuando todo el globo se va a quedar, todo el planeta se va a quedar sin direccionamiento IPv4. Hay que ser claros en esto, no se va a quedar sin las direcciones que ya tiene en producción. Se va a quedar sin nuevas direcciones para poder numerar nuevas redes. O sea, las necesidades no van a poder ser cubiertas. Y esa es la proyección de cuándo se van a terminar. Lo importante para nosotros, y en este caso es para la CNIC, nosotros estimamos, podemos diferir un poquito con esa gráfica, pero más o menos a mediados del 2014, la CNIC no va a tener más espacio de direccionamiento para nuestra región. Direccionamiento IPv4, ¿verdad? O sea, los números, el espacio de numeración que estamos utilizando ahora. Y ahora presentamos rápidamente lo que es el nuevo protocolo. El nuevo protocolo se denomina IPv6, es la última generación, digamos, de los protocolos IP. Ahí había una numeración IPv5 que nunca floreció, fue parte de unos proyectos fracasados que nunca llegaron a buen término, pero sí IPv6 es el protocolo que está ahora en producción, o sea, es un protocolo maduro, no es un protocolo... Si bien se pueden hacer pruebas, no es un protocolo que no se pueda poner en producción. O sea, el IPv6 es un protocolo muy maduro, está bien definido, es seguro, o sea, se puede utilizar en redes en producción y de hecho es lo que estamos fomentando con esta gira por toda Latinoamérica.